Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de datos que son cadenas. Aquí, pues ya de igual, al igual que conocemos la programación, conocemos los tipos de datos y vamos a ver los tipos de datos que son char, que son cadenas de longitud variable, donde nosotros aquí en este caso, entre paréntesis, podemos determinar la longitud de la cadena, si puede ser de 25, 30, 5, según los caracteres que nosotros podamos ocupar. Y bueno, y hay un tipo de dato que le llamaríamos text, que son cadenas de longitud variable no binaria. En este caso vamos a suponer que queremos hacer un texto de mayor alcance, entonces aquí no necesitamos determinar el número de caracteres a ocupar y nos va a permitir tener mayor alcance en longitud de cadenas. Dependiendo del lenguaje, nosotros vamos a hablar del lenguaje genérico, el lenguaje de consulta estructurado. Cada sistema generador de base de datos, como MySQL, como SQL Server, tiene sus especificaciones bien delimitadas para el tipo de sentencia SQL que nosotros vamos a ver. Por eso nosotros lo vamos a ver de manera general, conociendo los tipos de datos que manejamos en la programación. Como tipo de datos de fecha y tiempo, podemos ver que podemos encontrar un tipo de dato date que almacena solo la fecha y que puede estar determinada como día, mes, año. También podemos encontrar el tipo de dato time que almacena la hora y los minutos, o una combinación de ellos que se llama datetime, que es guarda fecha y hora, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos identificar en mayor medida qué tipo de datos requerimos para el campo que vamos a crear. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí este tipo de datos, podemos ver que podemos tener un tipo de dato char, ¿sí? De longitud. Si nuestra longitud es fija, entonces aquí estamos hablando que es de longitud 2, 4, 6, 7. Esa sería la longitud del char que nosotros ocuparíamos aquí, ¿sí? Así como este tipo de dato, que también sería un tipo carácter y de una longitud que nosotros podamos determinar. Y acá podemos crear un numérico con valores decimales o un tipo de dato real, decimal, según sea el lenguaje que vayamos a utilizar. Bien, vamos a empezar a conocer lo que es el lenguaje de definición de datos. Aquí para el lenguaje de definición de datos estoy dejando la tabla como base para poder entender. Como bien su nombre lo dice, es la creación o definición de los datos de una tabla. En este momento no tenemos una tabla virtual creada y apenas la vamos a definir, que es como cuando declaramos una variable en programación. Apenas lo vamos a definir la variable. En este caso, el lenguaje de definición de datos incluye operaciones para crear, modificar y eliminar bases de datos y tablas, así como sus atributos. Algunas de las cláusulas que nosotros vamos a encontrar en el lenguaje de definición de datos es la sentencia create, la sentencia use, la sentencia show, la sentencia modify, que en algunos lenguajes, insisto, es modify para modificar una estructura o alter, y la sentencia drop para eliminar, que ya sea una base de datos o una tabla. Si nosotros entramos a ver la primera sentencia, que es la sentencia create, nosotros vamos a ver que create se utiliza para crear por primera vez la base de datos. En este caso, la base de datos es lo que le llamamos el universo de mis tablas. Y este universo o esta base de datos va a alojar todas las tablas que utilizaríamos en un sistema de información. Así como también nosotros pudiéramos crear tablas que se utilizarán. Entonces el create puede crear la base de datos o puede crear una tabla. Vamos a ver el primer ejemplo antes de movernos. El ejemplo es crear la base de datos escuela. Entonces la sentencia se utilizaría create database escuela. Aquí hay una nota importante que debemos considerar. Una base de datos se crea una sola vez. Posteriormente, nosotros ingresamos a la base de datos para poder crear más tablas a través del comando use. Por ejemplo, si ya hice el create database escuela, la siguiente vez lo que voy a usar es use escuela para poder acceder a la base de datos. Continuamos en el siguiente video.